Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Becerra Ramírez, tu asesor jurídico en materia civil. Aun cuando en los videos que he subido a esta plataforma, la mayoría son verdaderamente temas de Código Civil o de instituciones jurídicas relacionadas con el Código Civil, también he estado subiendo videos sobre otras materias. Hoy vamos a hablar un poco sobre la Constitución y sobre el Estado, para que tú tengas conocimiento de algunas instituciones jurídicas que como ciudadano es importante que conozcas, ya que en la actualidad están llevándose a efecto muchas situaciones que pueden correr en riesgo a las instituciones, ¿sí? Y que pueden llevar a nuestro estado y a nuestro país a una situación de crisis de naturaleza económica o tal vez política también. Vamos a empezar entonces con la definición de estado. Tú vives en un estado, constitucionalmente ese estado se llama Estados Unidos Mexicanos. Esa constitución regula la organización, la estructura y el funcionamiento del Estado, tanto a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. ¿Qué es un Estado? El Estado es una entidad jurídico-política integrada por el territorio, la población y el gobierno. Todos estos elementos están sujetos a una ley suprema llamada Constitución. La población está integrada por los seres humanos, personas físicas que habitan este gran territorio. Entre las personas físicas tenemos, obviamente, a los mexicanos y a los extranjeros. Los mexicanos tienen a su vez la condición para adquirir la ciudadanía. Solamente pueden ser ciudadanos de la República toda persona que sea mexicana, que tenga 18 años cumplidos y que tenga un modo honesto de vivir. Esa es la ciudadanía. Entre las obligaciones y los derechos que tienen los ciudadanos es participar en la vida política del Estado, bien sea como sujetos activos o como sujetos pasivos. ¿Qué significa esto? Que tú como ciudadano tienes el derecho de votar, pero también tienes el derecho de ser votado y formar parte de los órganos del poder público, sobre todo de el poder legislativo, el poder ejecutivo. Bueno, y ahora con la reforma al poder judicial, pues también supuestamente se eligen a los miembros del Poder Judicial Federal, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto lo puntualizo porque lo vamos a relacionar con los otros elementos. Otro elemento que te acabo de comentar es el territorio. El territorio es toda la superficie terrestre, marítima, aérea, donde precisamente el Estado ejerce su poder. El gobierno está integrado por los órganos del poder público encargados de realizar los fines del Estado, el bien común. El poder ejecutivo se encarga de la administración pública. El poder legislativo se encarga de crear, reformar, adicionar leyes. El poder judicial se encarga de administrar justicia. Todos, según el artículo 39 constitucional, los actos que realicen es para el bien común de toda la población. El bien común viene a constituir entonces la finalidad de esta institución jurídico-política llamada los Estados Unidos Mexicanos. El bien común es la satisfacción temporal de los bienes, ¿sí?, materiales y de la satisfacción de las necesidades temporales y materiales de la población, es decir,
de todas las personas que habitan este territorio, porque aproximadamente en el territorio del estado habitamos 120, 130 millones de mexicanos. Y de estos 130 millones de mexicanos, en el padrón electoral existen como 90 o más ciudadanos inscritos que, como te dije hace rato, su función es votar y ser votado en las elecciones populares y otros derechos y obligaciones contenidas en la propia Constitución. El Estado, ¿sí?, como persona, es titular de un patrimonio. Ese patrimonio se integra por los bienes, los derechos, las obligaciones del Estado. Entonces, el poder ejecutivo, en el que se deposita a el presidente de los Estados Unidos mexicanos, como te dije, tiene la función de administrar los bienes y la riqueza del Estado. Entonces administra el patrimonio. Pero ¿qué integra esos bienes, derechos, obligaciones del Estado? El Estado, los Estados Unidos mexicanos, cada una de las entidades federativas y los municipios obviamente administran el patrimonio de acuerdo a su competencia y a ese ámbito territorial. Imagínate tú la riqueza de México, ¿sí?, todos los bienes de los cuales administra, todos los derechos de los cuales administra y las obligaciones que debe de cumplir. En el artículo 90 constitucional se señala que el presidente de la República tiene como función la administración pública y que ésta se divide en administración centralizada y administración descentralizada. Entonces, ¿de dónde obtiene el Estado mexicano los ingresos para satisfacer estas necesidades? En términos generales, de las contribuciones. Aparte de otras empresas, de otros organismos del sector público, como lo sería Pemex, como lo sería la Comisión Federal de Electricidad y otras empresas del Estado. Imagínate tú que a través de una ley, que es una ley de ingresos, se establecen cuáles son las normas jurídicas a través de las cuales se va a regular la conducta de los mexicanos para pagar impuestos, derechos, aprovechamientos. Hay leyes tributarias como la ley del impuesto sobre la renta, hay leyes como el IVA. Entonces se ingresa al patrimonio del Estado mucho dinero, muchos miles de millones de pesos. Ahora, ¿cómo se van a administrar esos recursos? Y en la propia Constitución, el presidente pone a consideración de la Cámara de Diputados, que es una facultad exclusiva, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación. Y en el presupuesto de egresos implica en qué se va a gastar el dinero que el Estado recibe por impuestos, derechos, aprovechamientos y en general de toda la riqueza que administra el presidente de la República como autoridad centralizada de la administración pública y los demás organismos descentralizados. Si establecemos la administración pública central, en donde se establecen las distintas secretarías de Estado, educación, trabajo, salud, etcétera, etcétera, pues todo lo que ingresa a la Federación debe de haber un presupuesto y asignar una cantidad específica para que se administre. Ahora bien, ¿cuánto dinero se distribuye en este año
la iniciativa de ley y la ley que recién se ha aprobado, el año siguiente, el 2026, se va a distribuir en la administración pública más de 10 billones de pesos. Esos 10 billones de pesos se van a distribuir y se van a administrar. Entonces, tú debes de saber cómo se administra ese dinero. Si verdaderamente se destina a la satisfacción de tus necesidades. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esa ley, el Estado, a través del presidente, debe de velar porque sí se administre verdaderamente y se cumpla la finalidad y satisfacer las necesidades temporales tuyas, ¿sí? En todos los órdenes: educación, vivienda, salud, alimentación, etc. Pero hay una cuestión. Fíjate que de ese presupuesto, 1 billón de pesos, imagínate, un cero y luego, un 1 y luego 12 ceros. 1 billón de pesos. Ese billón de pesos, de acuerdo a ese presupuesto, se va a destinar a los programas sociales. A los programas sociales que el gobierno entrega a los ancianos, a las personas con discapacidad, a los estudiantes y demás. Pero ¿de dónde se obtiene esos billones de pesos que sirven para el presupuesto y para destinarlos a estos programas sociales? Como te acabo de decir, de los ingresos que recibe el Estado. Pero puede darse el caso que los ingresos que recibe el Estado a partir de impuestos, derechos, aprovechamientos y demás no sea suficiente. Y el Estado, a través de la Presidencia de la República o el Poder Ejecutivo, se harían la siguiente pregunta: bueno, ¿de dónde voy a sacar 1 billón de pesos para distribuirlos a los programas sociales? Una opción puede ser la deuda, ¿sí? Endeudarse. Y la deuda, obviamente, es una parte de obligaciones del Estado que tienen que cubrir. Y si el Estado se endeuda, quien se endeuda no es el presidente de la República, no son los diputados y senadores, no son los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Quien se endeuda eres tú, como mexicano, ¿sí? Tú que tienes que pagar impuestos, tienes que cumplir con tus obligaciones fiscales, y el Poder Ejecutivo, a través de las estructuras de poder y de los mecanismos legales, se endeuda y puede pedir deuda o empréstito a bancos internacionales, a otros estados, o bien imprimir billete y decirle al Banco de México, ¿no? Si es posible, imprime billete, genera más dinero para distribuirlo. Pero eso no es correcto, porque entonces puede generar otros problemas como la inflación. Entonces, tú debes de conocer todos estos derechos y todas estas obligaciones que tiene el Estado. 1 billón de pesos que se reparte y no sabemos si cada uno de los destinatarios de esos bienes o de esos recursos utilizan los recursos para satisfacer sus necesidades mínimas indispensables. Es una situación complicada que tú debes de valorar, que tú debes establecer, ¿sí? Si está bien que el Estado se endeude para satisfacer esos programas sociales, que a fin de cuentas la finalidad tal vez no es satisfacer tus necesidades, porque otra forma de satisfacción de sus necesidades
es que el Estado genere inversión y que permita a los empresarios invertir para que tú trabajes, para que tú obtengas dinero y satisfagas tus necesidades. Entonces, tal vez tú debes de pensar y reflexionar qué es lo que persigue el poder al momento de dar 1 billón de pesos en los programas sociales. ¿Quiere el Estado tenerte contento de recibir 3,000, 6,000, 7,000 pesos cada mes o cada 2 meses? ¿Para qué? Para tenerte tal vez satisfecho por un lado y por otro lado seguir apoyando con tus votos, porque te dije que tú como ciudadano tienes el derecho de votar y de ser votado. Y en las elecciones tu voto cuenta, pero considera que a futuro el seguir con esa organización y distribución de los ingresos para programas sociales no puede ser correcta o no es correcta, porque se corre el riesgo en su momento de que el Estado no tenga con qué pagar sus deudas, se siga endeudando y a fin de cuentas se van a seguir creando pobres, se va a seguir creando pobreza y pues los niños, los jóvenes que ahora están en primaria, en secundaria, en preparatoria, a futuro vayan a tener que soportar una carga que no es conveniente. Espero que estas palabras hayan sido de tu agrado, que conozcas cómo es la dinámica de la ley, de la Constitución, de los poderes del Estado y cuáles son las funciones de estos poderes del Estado en cumplimiento de un fin. Te digo, satisfacer tus necesidades, pero en realidad, ¿se satisfacen tus necesidades? El verdadero fin de los órganos del poder y de las personas que lo ocupan en la actualidad, ¿sí persiguen esos fines o la finalidad es otra? Reflexiónalo, reflexiónalo porque tú en tus manos como ciudadano tienes el poder para determinar quiénes te gobiernan y hay que realizar un examen de reflexión y elegir a las personas que sí van a lograr la finalidad que es el bien tuyo, ¿sí? Porque tú como persona, como ser humano, pues necesitas satisfacer muchas necesidades, pero también existen otros mecanismos para que las satisfagas. Y el otro mecanismo es la inversión y el trabajo. Mientras no haya inversiones y mientras no haya trabajo, pues no es posible que sigamos viviendo o que determinadas personas vivan del apoyo de gobierno, supuestamente, para que tú satisfagas esas necesidades. Y además, ¿sí? El dinero, ese billón de pesos que se va a sacar del patrimonio del Estado, pues es dinero que contribuyeron otros. Y no sé si esos otros, los empresarios y demás personas, pagaron sus impuestos y no sé si le pidieron permiso, obviamente no, para decirle, oye, con tu dinero que vas a dar en impuestos, ¿puedo sacar 1 billón de pesos para darlo en los programas sociales? También piensa eso. Porque no sé si tú estarías de acuerdo en que pagaras impuestos para no obtener salud, vivienda, educación, trabajo, alimentos, y que pues se vayan esos programas sociales. Es importante la reflexión, el conocimiento de tu realidad y el conocimiento de lo que vive México
pero obviamente a partir de lo que establece la ley. Por eso empecé hablándote de la Constitución, del Estado, de cómo se integra el Estado y cuál es la función sobre todo del Poder Ejecutivo que administra los bienes y la riqueza para la satisfacción de tus necesidades. Piénsalo, reflexiona y ahí te dejo esas preguntas. Espero que te haya gustado este video, ¿sí? Que te inscribas al canal y que hayas aprendido bastante. Muchas gracias y que sigas bien.